Terminó el paro en el Ecuador y en su lugar se hará un nuevo decreto que reemplazará al 883. Para el análisis y cómo es recibido también por representantes de otras organizaciones sociales, nos acompaña esta mañana el abogado Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Abogado Gómez, qué bueno que nos acompañe, buenos días y bienvenido. Primeramente, ¿cuál es su lectura de los últimos acontecimientos? Una paralización de 11 días terminó y finalmente volvemos a la calma. Sí, primero decirle al país que más bien por nosotros muy contentos de que se haya podido lograr la paz, pero un costo bastante fuerte, un costo bastante duro. Nos preocupa y desde el primer día lo asumimos. Nosotros como Central resolvimos inclusive estar en contra del decreto 883, pero sin duda alguna jamás pensamos que en la lucha popular, que también la hemos hecho nosotros, por supuesto, durante algunos años, creíamos que la capital iba a terminar destruida, como terminó destruida Cuenca, otras provincias del país. Aquí en Guayaquil, por ejemplo, realmente inclusive caminamos nosotros por la paz, porque era, sin duda alguna, parecería que había una agenda política detrás de todo esto para tratar de hacer un golpe de Estado. En esa proporción nosotros quedamos más bien en retroceder, pero seguir dialogando con el gobierno. Hicimos diálogos muy importantes con el ministro de Trabajo, pudiendo analizar no solamente en las reformas lo que tiene que ver con los subsidios de los combustibles, sino también las reformas laborales que nos preocupaban, y pudimos lograr algunos acuerdos. En el caso específico de lo que se ha dejado de lado, fue derogado el decreto 883, se está trabajando en conjunto las partes para la creación de un nuevo decreto que sustituya a aquel. ¿Qué debe tener desde su respetable punto de vista? Pues si bien es cierto, usted no fue partícipe de las manifestaciones, como representante de la Central Única de Trabajadores debe tener su percepción y sus intereses. Claro, yo creo que es fundamental que la eliminación de subsidios sea un poco gradual, de alguna forma, ¿no? Que no afecte lo que decía el compañero indígena el día de ayer, que fue un ejemplo vivo de lo que vive la ciudadanía normalmente. Sube el precio de los combustibles, suben los productos. Era un tema de lo que nos preocupaba. Ya habíamos hecho una alerta al gobierno de que justamente debería hacerse un barrido en los mercados para controlar los precios. Efectivamente se hizo. Ya hablando en materia de los subsidios, creo que debería ser gradual, o debería ser buscar un mecanismo de que justamente permita que la gente que tiene un poco más de recursos pague el combustible sin subsidios. Pero ahora entramos en un debate adicional. ¿Por qué no entrar en el debate del gas también, por ejemplo? Hay mucha gente que en este país pudiera pagar el gas en el valor real. Y el gas también sale en contrabando por la frontera. Entonces yo creo que si estamos poniendo el dedo en la llaga, como decimos los ecuatorianos, de una vez tratemos todo el escenario de los combustibles en esta mesa de diálogo donde podemos insertarnos otras organizaciones, porque el día de ayer, con el respeto del sector indígena, pero solamente vemos al sector indígena representado, no vemos al resto de la ciudadanía. ¿Y por qué no acudieron ustedes también? No acudimos nosotros porque Central Única de Trabajadores. Nosotros días anteriores estuvimos en el plan del diálogo con el gobierno, había reformas de carácter laboral como una reducción de 30 días de las vacaciones en el sector público, logramos un acuerdo con el gobierno, nos iban a clavar un impuesto a los trabajadores de las empresas públicas, retrocedió el gobierno después de que le dimos algunas otras alternativas, por ejemplo, que el nivel jerárquico superior se le descuente un 5, un 10% más. El gobierno aceptó de alguna manera. El día de hoy tenemos una reunión para ratificar esos compromisos, pero no hemos lanzado una sola piedra. Nos preocupaba el hecho de sumarnos a una acción en donde, para mí, desde cualquier punto de vista, a la CONAIE se le salió de las manos el control de los marchantes, de los manifestantes, hubo infiltrados que no pudieron detectar a tiempo y el país al final del día ha perdido. Este es un triunfo con sabor amargo algunos ciudadanos, porque crearon algunos delincuentes que se aprovecharon de estas manifestaciones para delinquir y causar un caos y una conmoción social. ¿Delincuencia común y además infiltraciones de determinados grupos políticos? Claro, totalmente. Y yo ahí es donde me pregunto, porque nosotros también hemos hecho marchas en las calles numerosas, multitudinarias, pero jamás hemos pensado en afectar al ciudadano, al sector privado, al sector público. Abogado Gómez, ¿qué lección nos debe dejar esto? Más allá de que la Central Única de Trabajadores no tuvo participación activa en las manifestaciones, usted, como bien señala, priorizaron el diálogo para poder consensuar y llegar a acuerdos. ¿Qué lección nos deja? Yo creo que la lección primero debería ser entablar que estos procesos de diálogo no se den después de manifestación, que se den antes de las manifestaciones. Si hay que tomar y jugar un rol como sociedad, de verdad hemos cogido al presidente de la República y a todo su gobierno, deberían estos temas, por ejemplo, que son de alguna manera que calan en la sociedad, que son más sensibles, deberían ser discutidos desde antes, abiertamente, como lo hicieron ayer en señal abierta. Pero para que la gente conozca. ¿No hubo acuerdos, no hubo diálogo? Porque usted participó en las mesas de diálogo del Acuerdo Nacional. ¿Qué pasó entonces? En el tema de los subsidios no hubo diálogo, al menos yo no he participado en materia de ese tema. Siendo un tema tan delicado. Siendo un tema delicado, y me pareció que el diálogo era antes de. Yo creo que ese fue uno de los temas, pero en ningún momento yo creo que eso debería justificar el hecho de haber caotizado el país como se ha caotizado lamentablemente. Abogado Gómez, en lo que será el nuevo decreto, ¿usted es partidario entonces de alguna manera y por decir
decirlo de alguna forma. Nosotros no somos economistas, de racionalizarlo, de focalizarlo, de que vaya precisamente a aquellos que más lo necesitan, como el sector indígena, como el sector campesino rural. La CUDE en su momento ha hecho algunas propuestas en torno a este tema de que se focalice. Por ejemplo, en el tema del gas, habíamos dicho que en función de los kilovatios consumidos, que eso es un detalle que lo tenemos más de 5 millones de usuarios que utilizan el servicio de energía a nivel nacional, se pueda focalizar quien, por ejemplo, tenga un consumo de 1.500 kilovatios al mes, una persona que pudiera pagar naturalmente un gas de 10, 12 dólares, ¿no? Entonces, temas como ese yo creo que sí se puede focalizar, sensibilizar a través de un sistema informático y no necesariamente llegar a estas alternativas de la bronca en las calles, que realmente, como le digo, el afectado ha sido el ciudadano y los muertos, que nadie nos los va a devolver al final del día, y los heridos de lado y lado, que al final del día todos somos ecuatorianos. Abogado, lo escucho, pero veo a un dirigente con una mentalidad mucho más abierta, más predispuesto a dialogar. Entiendo que cada quien tiene sus posturas y la defensa, obviamente, de ciertos temas a ultranza. En todo caso, y en resumen, ¿hacia dónde camina el Ecuador a partir de este momento en aras de mejores días y de poder recuperar y reconstruir todo aquello que, como usted bien señalaba, ha quedado desolado y destruido como en una guerra? Yo creo que la paz social tiene que ver también con lograr aspectos relativos a la justicia social. Lo que los hermanos indígenas reclamamos los trabajadores, es que no siempre los golpes o en materia económica caigan sobre el bolsillo de los más pobres, de los más débiles. ¿Cómo lograr eso? Yo creo que seguir en el mecanismo que ha planteado el gobierno desde el primer día, que es el gobierno del diálogo. Ahí viene un tema. Si hubiera sido en otro gobierno, a quienes hemos estado en las calles, la gente nos conoce durante años, este es un gobierno que nos ha abierto las puertas toda la vida. Entonces, ¿ha habido apertura? Totalmente apertura para discutir los temas. Ahora, faltan los acuerdos, y ahí yo creo que es el compromiso del gobierno de parte y parte también de las organizaciones, de poder lograr esos consensos. Mira, había dos temas que nos preocupaban en el sector público. Los logramos en 3 días de conversación, sin lanzar una sola piedra, sin dañar a la comunidad y sin afectar a ningún ciudadano. Yo creo que ese debe ser sin duda el mejor ejemplo. Gracias por su presencia esta mañana, abogado. Gracias por la oportunidad. Amigos televidentes, era la intervención del abogado Richard Gómez, presidente del Centro Unitario de Trabajadores.